El asunto, bueno, ya sabéis, sin presentación por ahora, que partimos de la idea de que dentro de lo que llamamos psicosis, esquizofrenia, como queráis, pues estamos, yo creo que casi todo el mundo que tratamos con esto, convencidos de que hay cosas muy diferentes. Esa es la idea principal. Desde hace algunos años venimos trabajando en esta línea, tratando de encontrar lo que llamamos biotipos, es decir, diferencias relevantes que nos permitan superar este problema de la baja validez de los diagnósticos y la heterogeneidad, que nos permitan a su vez tratar de definir, de superar el problema terapéutico que tenemos, que es que a la gente pues le ponemos una cosa detrás de otra a ver qué es lo que funciona, sin saber muy bien para qué se lo ponemos. Y en este caso, pues trataremos de partir de una visión de abajo arriba, es decir, tratando de encontrar grupos de alteraciones neurobiológicas comunes a grupos de pacientes que nos permitan mejorar el pronóstico, porque los tratamientos pues, puedan estar idealmente definidos de una manera más causal que ahora mismo, y agrupar a los pacientes de una manera más similar al resto de la medicina, es decir, en función de las alteraciones que puedan caracterizar a esos grupos, igual que, pues, que a las personas que se les muere por falta de riego sanguíneo una parte del corazón, pues las clasificamos en un grupo diferente a aquellos que tienen un problema cardíaco porque se les inflama el pericardio, ¿no? El proyecto trata de reunir una muestra grande de tal manera que será multicéntrico y continuará nuestra línea de trabajo utilizando varios diagnósticos. Es decir, no tratamos de definir lo que hay dentro de la esquizofrenia, sino también de una manera más general. Pretendemos encontrar grupos que no se ajusten o que no se limiten a este diagnóstico o a otros dentro de la psiquiatría, sino que puede haber, pues, por ejemplo, pacientes con trastorno bipolar o pues, quizás con otros diagnósticos que puedan estar englobados junto con algunos de los que ahora metemos dentro de lo que llamamos esquizofrenia. Entonces vamos a partir para esta búsqueda de patrones comunes, uno, de parámetros que se han demostrado útiles en estudios previos, es decir, que hemos encontrado que tienen un sentido neurobiológico y que además, pues, digamos que muestran diferencias significativas entre pacientes con esquizofrenia y pacientes y sujetos sanos, por ejemplo. Esto no significa que sean los parámetros que van a definir estos biotipos, pero sí que pueden ser útiles para definirlos y para validarlos. Y además con el sustrato de la función alterada. Pues conocemos poco de cuál es el sustrato de la función cognitiva superior que llamamos pensamiento, pero algo vamos sabiendo. Y además, una vez encontrados estos biotipos, en función de estos dos tipos de parámetros, pues la idea es validarlos mediante otros datos importantes, pero independientes de aquellos con los que hemos definido los biotipos. Por ejemplo, pues si son pacientes que tienen alteraciones en ese estudio que mencionabais antes, Manolo y Javier, sobre las experiencias anormales del yo. Trataremos de descartar las fuentes primarias principales de error que han habido en estudios anteriores. Por ejemplo, si los posibles hallazgos pues tienen que ver con que los pacientes estén recibiendo tratamientos neuroelépticos, los antipsicóticos, o no. En un paso más adelante trataremos de definir los posibles sustratos más básicos neurobiológicos, por ejemplo, cuáles son los principales sistemas de neurotransmisión implicados en diferentes biotipos, y en el último paso identificar tratamientos vinculados, ¿no? Partimos de algunos estudios que os resumo muy rápidamente por si a alguien les es de utilidad el resumirlos para enfocar dónde estamos. En un segundo estudio, bueno, el primero de biotipos que hicimos, tratamos de, partiendo de las alteraciones neuroanatómicas obtenidas con resonancia magnética en un grupo de pacientes bipolares, pacientes con esquizofrenia y sujetos sanos, pues definir qué
por qué se caracterizaban los grupos que tenían alteraciones neuroanatómicas comunes. Es decir, bueno, pues se parcelaban estos grupos, se parcelaban los estudios anatómicos, se buscaban biotipos, es decir, agrupaciones qué grupos podían hacerse en función de que los pacientes tuvieran pues, ciertas alteraciones neuroanatómicas o no las tuvieran, y luego se trataba de validar los biotipos así encontrados con datos cognitivos, con datos de actividad electroencefalográfica y con datos de conectividad estructural, medida con anisotropía por resonancia magnética. Y efectivamente, encontramos un biotipo que era muy diferente, que es este que está en azul. Tenía alteraciones anatómicas, no me voy a detener en ello, importantes, y sobre todo tenía unas puntuaciones cognitivas mucho más bajas, que es lo que aparece aquí reflejado precisamente en esta gráfica. Este grupo mostraba un grosor cortical bastante más bajo y unos volúmenes subcorticales también bastante más bajos. Y unas puntuaciones cognitivas, pues francamente más bajas. Es decir, era un biotipo que estaba caracterizado por una anatomía diferente en el que estaban incluidos pacientes con primer episodio y algunos pacientes con trastorno bipolar, y sobre todo que su cognición era mucho más baja. Esto nos llevó a hacer un estudio bastante más amplio en un montón más grande de pacientes, partiendo de las agrupaciones de los datos cognitivos. Y entonces encontramos un biotipo de pacientes con esquizofrenia, que es este que llamamos clúster 1, que está aquí puesto, en el que las alteraciones cognitivas eran mucho más grandes, que el rendimiento cognitivo era mucho más bajo que el de los controles sanos y el de otro grupo de pacientes que, pese a tener el mismo diagnóstico, tenía un rendimiento cognitivo bastante similar a los controles. Nos parece bastante importante señalar que en esta grafiquita de la derecha demostramos que este grupo de pacientes tenía, en esta grafiquita, este grupo de pacientes tenía una hiperactivación cortical basada en el electroencefalograma. No viene ahora el caso explicaros los parámetros que vimos, pero que era un cerebro, digamos, demasiado excitado permanentemente. Vimos después, esto lo habíamos demostrado en otro que es la gráfica de la derecha del todo, habíamos demostrado en un estudio previo que globalmente caracterizaba esta hiperactivación más a los pacientes con esquizofrenia que a los pacientes con trastorno bipolar. Lo que demostramos aquí es que dentro de los pacientes con esquizofrenia y de algunos con trastorno bipolar hay un déficit anatómico, una hiperactivación marcada y un déficit cognitivo muy grande. Vimos que estos pacientes evolucionaban peor, los de este grupo, en términos de parámetros de la vida real, como por ejemplo el tiempo que podían mantener un trabajo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una herramienta para tratar de empezar a meterle mano a las de los biotipos, que es el rendimiento cognitivo, y que lo validaríamos con parámetros neurobiológicos. Otro asunto es la función alterada, los sustratos de la función alterada. Yo os digo que es pues bastante poco conocido que hace que nuestro cerebro pues, piense, tenga conciencia, pero sí sabemos que de una manera que no podemos decir exactamente dónde empieza, pero lo cierto es que nuestros actos mentales se basan en el disparo sincrónico de grandes grupos de sinapsis en las neuronas que disparan a la vez, mantienen durante un tiempo esa sincronía y luego después pues, se deshace esa asamblea y pasa a otro contenido mental que está caracterizado por otra asamblea. Las asambleas sinápticas se caracterizan porque los disparos que recogemos mediante el encefalograma, los disparos de estas asambleas pues están en fase, es decir, disparan a la vez. Y esto, bueno, pues lo recogemos con el encefalograma y podemos analizarlo con procedimientos relativamente sofisticados. Nuestra idea es que, bueno, en resumen, lo que os acabo de decir es que pues, un contenido mental tiene que ver con el disparo sincrónico de una asamblea, que después pasa a otra asamblea, después pasa a otra asamblea, etc. Entonces, la modulación de la actividad pues, es bastante importante, es algo que hemos venido haciendo
en estos últimos años también, en el sentido de, por ejemplo, examinar qué pasa cuando una persona está realizando una tarea. En este caso, pues, hemos utilizado mucho la tarea P300, en la que pues, el sujeto tiene que escuchar una serie de sonidos y responder a uno de ellos. Uno de los parámetros que hemos ido utilizando es la entropía de la señal. Simplemente deciros, este no es el momento de meternos demasiado en esto, que la entropía de la señal del encefalograma es una medida global que nos permite valorar su modulación. Tiene una señal que es completamente ordenada, como la que empezamos a ver aquí en el gráfico del medio, en la sinusoide azul, pues tiene una entropía baja porque tiene una sola frecuencia, que es esta que está aquí pintada en amarillo. Cuando van apareciendo señales superpuestas cada vez más intensas y la señal se hace más irregular, pues la entropía, que es una medida de desorden, va aumentando. La medida de la entropía aquí, que la veis en la curva de abajo del todo, en la que es de color marrón rojizo, pues va aumentando. Ya os digo que nos quedemos con que es una medida de modulación del EEG, pues nos vale. Hemos visto en varios estudios, replicándolo en muestras completamente diferentes, que los pacientes modulan la entropía, es decir, modulan la actividad del EEG durante el desarrollo de una tarea bastante menos que los sujetos sanos. Vimos también que, además, esto tenía relativamente poco que ver con el tratamiento que iban recibiendo, por ejemplo, tomando o no antipsicóticos, tomando o no litio, tomando o no antidepresivos, tomando o no benzodiazepinas, las diferencias en la modulación del EEG pues no era excesiva. Es decir, otro dato más, el EEG se modula menos en los pacientes. Aquí en este último estudio incluimos también pacientes con trastorno bipolar y vimos que modulaban igual de mal el EEG que los pacientes con esquizofrenia. Pero los pacientes bipolares se diferenciaban en que no presentaban esa hiperactivación de la que os he hablado al principio. Un cerebro excesivamente excitado que no modulaba bien la actividad parecía caracterizar más relativamente a los pacientes con esquizofrenia que a los pacientes bipolares. Y cuanto mayor era la activación, no me voy a meter para explicaros mucho las gráficas, simplemente quiero transmitiros las ideas. Cuanto mayor era la hiperactivación basal, en el gráfico de arriba a la derecha, peor era la modulación de la actividad del EEG. Aunque veis una gráfica positiva, estos valores de modulación, cuanto más positivos son, significa que son peores. Es decir, que mayor hiperactivación basal, peor modulación del EEG. Otro asunto que hemos estudiado, que creemos que también puede servir de validador de ese posible grupo que tenga inicialmente una definición basada en los parámetros cognitivos, es las experiencias anormales del yo, de las que hemos hablado también muchas veces. Hemos visto que en un estudio que publicamos hace unos años, que estas experiencias anormales del yo precisamente son más frecuentes en los pacientes que tienen un mayor daño cognitivo, un peor rendimiento cognitivo. Entonces creemos que puede ser algo que caracterice también de manera independiente a ese grupo con una alteración cognitiva primaria. Esto no solo lo vamos a ver reflejado en lo que nos cuenten los pacientes, que siempre es algo pues, bastante inestable, sino que podemos verlo reflejado, como ya hemos comentado también muchas otras veces, en el grado en el que se suprime el potencial evocado auditivo mientras el paciente está hablando y escuchando su propio discurso. Es decir, en condiciones normales esto se suprime, que es lo que pasa en esta grafiquita aquí a la derecha. Cuando el paciente habla, pues su potencial evocado auditivo inicial, que es la N100, se suprime. Cuando escucha su voz propia grabada, pero no está hablando, escucha una voz ajena, no se suprime. Pero fijaros que en los pacientes con esquizofrenia, abajo a la derecha, pues la supresión es bastante menor. Esto pensamos que tiene que ver con las autoexperiencias anormales y, de hecho, pues os mostraremos a lo largo del trimestre que creemos que podemos haberlo demostrado por primera vez en la literatura. Bueno, esto es de dónde partimos. No sé si hay alguien que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta, pues que lo diga y ya está. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver, ya metiéndonos en el proyecto más directamente. Tenemos 5 hipótesis.
que vamos a identificar un grupo de pacientes caracterizados primariamente por un déficit cognitivo grave. Y este déficit cognitivo grave, además de definir un biotipo, quiero decir, para definir el biotipo lo veremos confirmado con parámetros independientes. Experiencias anormales del yo, hiperactivación cortical funcional medida con EEG y quizás con resonancia funcional, disminución del grosor cortical regional y alteraciones en la conectividad anatómica, anisotropía fraccional media. Pues desde el principio trataremos de ver los sustratos de este grupo y mediante los estudios con estimulación magnética transcraneal, de los que todavía no hemos publicado nada, por eso no os he mostrado nada, pero ya tenemos experiencia, podemos acercarnos a valorar la actividad inhibitoria, que es clave en la formación de esas asambleas neurales de las que os he hablado al principio. Es decir, podemos quizás nuestra hipótesis es que este grupo de déficit cognitivo primario tendrá además una alteración de la función inhibitoria, que estarán confirmados en la tercera hipótesis con la menor modulación del encefalograma. De mayor déficit inhibitorio, menor modulación de la actividad bioeléctrica del encefalograma, por ejemplo, valorada mediante entropía. Este grupo será el de déficit cognitivo grave, será más resistente al tratamiento que empleamos habitualmente y quizás mejore más con el fármaco que mejora más a los pacientes resistentes al tratamiento, que se llama clozapina, es decir, que sería ya la guinda del pastel. Y luego, entre los pacientes que ahora llamamos bipolares, pues también tendremos un grupo que con síntomas psicóticos especialmente graves dentro del trastorno bipolar y peor respuesta a los tratamientos habituales. O sea, ¿cómo hacemos esto? Pues primero, fuente de agrupación de los pacientes, el rendimiento cognitivo. Pasamos unas evaluaciones cognitivas a todos y con esos datos hacemos los biotipos, los grupos. ¿Y cómo validamos estos grupos? Datos clínicos, síntomas, síntomas de psicosis, ya sabéis, los positivos y los negativos, depresión y autoexperiencias anormales. ¿Cómo van a evolucionar en los años del proyecto y los siguientes? Esto seguramente se vaya más allá del fin del proyecto. Y datos neurobiológicos. Adelgazamiento cortical, ¿tienen o no? ¿Tienen alteraciones conectivas? Como vimos también en la definición del biotipo que hicimos en el año 21. Y cómo se modula su actividad bioeléctrica. Y finalmente, identificar los sustratos de toda esta alteración. Si la función inhibitoria es normal o anormal, quizás esto sea característico de un grupo. Y a caballo entre todos estos objetivos, pues estaría el identificar pacientes con una respuesta especial a un tratamiento diferente, como es la clozapina. ¿Para cuánta gente es esto? Hasta ahora mismo tenemos incluidos con datos de EEG, resonancia, cognición clínica y evolución, 220 pacientes, con unos 200 controles. Pero de estos solo tenemos estudios de la función inhibitoria con TMS en unos 40 controles y 30 pacientes aproximadamente ahora mismo. El objetivo es llegar a 500 pacientes con esquizofrenia, de ellos 150 primeros episodios, tenemos 40 actualmente, 250 con trastorno bipolar, 150 hermanos, de los que no tenemos ninguno, y 500 controles, de los que tenemos ahora mismo unos 200. La idea es que el tratamiento interfiera lo menos posible. Como es prácticamente imposible meter una muestra razonablemente grande sin tratamiento, pues vamos a tratar de incluir los pacientes en monoterapia a juicio clínico en la medida de lo posible. No incluiremos pacientes que dependan de drogas, pero que usen alguna droga, pues sí, lo meteremos porque es la norma actualmente que los pacientes utilicen algún tipo de droga. Y seguiremos repitiendo los estudios tanto a los primeros episodios como a los pacientes que cambiemos a clozapina, es decir, pacientes resistentes que se cambien a clozapina, repetiremos los estudios.
Los centros participantes pues serán Córdoba, Bilbao, en Madrid cuatro equipos de salud, Getafe, Parla, Alcobendas y Usera, el área este de Valladolid, que somos nosotros, el servicio de neurofisiología del Hospital Gregorio Marañón, que hará los estudios de EEG y estimulación magnética transcraneal en Madrid. La estimulación magnética se hará en Madrid y en Valladolid. No podemos permitirnos nada más. Nuestro grupo de investigación y dos grupos de ingeniería biomédica y de procesamiento de la señal. El de la Universidad de Barcelona y el BioArt de Barcelona, que está especializado en el análisis de la señal médica. Aquí en Valladolid, pues el grupo que en principio participará más intensamente es el del análisis de los datos de resonancia magnética, pero es posible que también participe hasta cierto punto el grupo que se llama propiamente ingeniería biomédica, que está más enfocado al análisis de la señal bioeléctrica. La batería de test que se le hacen a los pacientes es una batería cognitiva sencilla con las pruebas que venimos haciendo, el examen breve de la cognición en esquizofrenia y el test de Wisconsin, una batería clínica de síntomas positivos y generales con la PANSS, síntomas negativos con la escala breve de evaluación de estos síntomas, la depresión y las experiencias anormales del yo, una resonancia que en principio será estructural y, a ser posible, en todos los centros en los que lo sea, también funcional en reposo, un encefalograma de 64 canales, tanto en reposo como durante una tarea P300, una estimulación magnética transcraneal que haremos aquí en Valladolid y en Madrid. Idealmente, en esto pues tenemos que ver hasta qué punto es viable recoger una muestra biológica para tener posibles datos genéticos en un futuro cercano. Analizamos pues hacemos los análisis que os he comentado, los análisis de estructura y modulación del encefalograma, análisis anatómicos, conectivos y funcionales por resonancia magnética y análisis de función inhibitoria mediante estimulación magnética transcraneal. Por si alguno no está familiarizado con esta idea, pues hasta ahora se han venido estudiando la función inhibitoria con estimulación magnética transcraneal con lo que se llaman estímulos pareados, es decir, damos al paciente un primer estímulo, esto provoca un potencial evocado, que sería este rojo, que es más amplio. Si al paciente le administramos previamente un potencial menos intenso, o sea, una estimulación, perdón, menos intensa, tenemos una menor amplitud de este potencial. Si este estímulo va precedido de una estimulación menos intensa, tenemos una menor amplitud de este potencial que se nos quedaría en la línea verde, y la diferencia entre ambos pues es la cantidad de inhibición, así a grosso modo. Hay estudios que han demostrado, que han por lo menos mostrado que en los pacientes con esquizofrenia pues habría una menor tasa de inhibición. Parece que, por lo que hemos estado leyendo últimamente, podría ser que también simplemente la amplitud del potencial con un estímulo simple nos dé una estimación del equilibrio inhibitorio-excitatorio, y esto nos facilitaría mucho la vida. Pero bueno, por ahora hemos diseñado un protocolo de estimulación pareada para valorar tanto los procesos inhibitorios mediados por un tipo de receptor GABA como por otro, del GABA A o el GABA B.
Los datos iniciales con potenciales pareados pues los estamos analizando. Teníamos algunos datos que parecían bastante prometedores, luego después nos hemos puesto a echar cuentas y las cosas pues no nos salían tan bien como pensábamos con los primeros pacientes, ¿eh? Pero luego después analizando la amplitud frente a un estímulo simple, pues resulta que sí que encontramos, es completamente preliminar, pero es para que os hagáis una idea de por dónde pueden ir nuestros análisis, que la modulación del EEG, medido con entropía, como os he comentado antes, pues efectivamente parece relacionarse de la manera prevista con la cantidad de actividad inhibitoria, es decir, cuanto menos actividad inhibitoria, menos se modula el EEG. Esto, pues nada, pues tiene muchas tareas, ya sabéis, pues reclutar, evaluar, seguir pacientes. Hay, pues, de los que estamos apuntados al proyecto, pues muchos tienen en particular esta tarea que se desarrollará durante todo el año. Las evaluaciones cognitivas, también hay personas que en principio estamos implicadas o estáis implicadas en esta tarea en los centros en los que se va a desarrollar. Recoger los datos de EEG, registrarlos, gestionar las citas y demás, coordinar todas las pruebas, actualizar la base de datos, difundir el proyecto a través de los medios habituales y más virtuales, analizar los registros, tanto de EEG como de resonancia magnética, estudiarlo estadísticamente, redactar los resultados. Gráficamente, bueno, pues podéis ver aquí que hay cosas que nos llevarán todo el tiempo y cosas que nos llevarán menos tiempo. En términos de financiación, pues por primera vez en mucho tiempo, pues no vamos mal financiados, ¿eh? Este año hemos obtenido financiación del Carlos III para esta idea, 202.000 euros, casi 300.000 de la Televisión Autonómica Catalana, quien te ha visto y quien te ve. Ayer nos dijeron que también nos financiaban por parte de la Gerencia Regional de Salud, pero esto es de aquí, es más pequeñito. Y claro, y tenemos pues los contratos predoctorales de Inés y Rosa, que también están pues, dedicados a este proyecto, a algunos de sus aspectos. Y estamos tratando de encontrar otros contratos pre y postdoctorales. Inicialmente, ¿cómo se plantea distribuir esto? Pues en financiar las resonancias magnéticas. Aquí las cantidades no le hay demasiado caso porque, bueno, dentro de los conceptos básicos podemos cambiarlas. Financiar las resonancias magnéticas, dotarnos de equipos iguales de registro del EEG para tanto Córdoba como Madrid, como Bilbao, como Valladolid. Bilbao y Valladolid ya los tenemos, en Madrid hay que comprarlo entero. Y en Córdoba hay que ampliar el que tenían de 32 a 64. Aquí sí os digo que esto, pues vamos a ver si no nos retrasa demasiado el inicio en Madrid, porque al ser un equipo caro, pues ahora hay que sacar un concurso para comprar exactamente el mismo equipo que queremos comprar, porque lo necesitamos que sea idéntico, porque es que no hay manera de que con cualquier otro equipo, cualquier mínima diferencia en sensibilidad, conductividad de yo que sé, de cualquier cosa, calibración, pues puede hacer que no sean en absoluto equiparables los registros. Y contrataciones de análisis de eje y resonancia. Esto es lo que habíamos pedido y nos han dado pues un poco menos. De tal manera que, bueno, pues tendremos que apretarnos un poco el cinturón, seguramente en la contratación de los análisis de eje será lo que nos apretemos un poco más el cinturón. Esto es lo que nos han dado. Bueno, pues básicamente nos dan, afortunadamente este año la primera anualidad es prácticamente todo y luego ya después la segunda y la tercera anualidad pues son muy pequeñas. Tenemos 2.000 euros para viajes, es decir, congresos en la tercera anualidad y bueno, pues alguna cosa así. En la maratón, nuestro planteamiento económico es adquirir un neuronavegador para estar seguros de lo que hacemos con la estimulación magnética transcraneal. En Madrid tienen uno. Hacer un contrato postdoctoral.
hay un contrato predoctoral que se va a hacer por el grupo de ingeniería de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, con este dinero. Financiar el proceso también, aquí podemos financiar el proceso de resonancias u otros, o destinar esto que está duplicado a otros gastos. Hemos presupuestado unos 4.500 euros para facilitar el traslado de pacientes de sus domicilios al Hospital Gregorio Marañón en Madrid y unos 4.000 euros para congresos. Y luego, bueno, pues a la gente que quiera participar, además de los que somos ya parte del grupo, pues le ofreceremos, le pediremos ayuda, sobre todo para reclutar y para hacer las evaluaciones clínicas. Le ofreceremos, bueno, pues si el que quiera participar en el proyecto que lo haga de manera científica. El que se comprometa y trabaje, pues aparecerá en artículos científicos, como hemos hecho siempre, en comunicaciones y ponencias. Si alguien está más motivado y quiere que le incluyamos en el personal investigador por su compromiso, por su currículum o lo que sea, pues lo solicitaremos así al Carlos III en la próxima anualidad. Y luego, bueno, pues para futuros proyectos, pues podrá también participar. Entonces, bueno, pues esta es la exposición que quería haceros y yo creo que ahora debemos aprovechar para resolver las dudas que vayan surgiendo. Venga, problemas, dudas, opiniones. Gracias, Vicente. Si os parece, pues rompo yo el hielo y tengo alguna Vale. preguntilla. En relación a la evaluación, al protocolo completo de la muestra que vamos a reclutar, no me queda muy claro si en todos los centros se aplica el protocolo completo, es decir, evaluación cognitiva, escalas clínicas, EEG, resonancia, porque claro, no todos los centros tenemos los mismos No, recursos. excepto la estimulación magnética transcraneal, todos los centros vamos a aplicar resonancia, EEG y estudios clínicos y cognitivos. De acuerdo. Eso es, el núcleo de la cuestión es esta. O sea, por eso los pacientes se van a definir en función de la cognición, que es un protocolo fácil, replicable, que no tiene ningún problema en que lo apliquéis en todas partes. De Pero hay acuerdo. una parte del Entiendo. estudio que es la de los sustratos, que no, la del sustrato inhibitorio, que depende de que tengamos o no sistemas de estimulación magnética transcraneal y experiencia en usarlos. De tal manera que estos solo se van a usar en Madrid y en Valladolid. De acuerdo. Sí, entiendo que Fernando aquí en Córdoba será la persona con la que tengo que hablar por el tema de la coordinación de los pacientes entre resonancia Claro, magnética, claro, electroencefalografía. Vale, exactamente. vale. De Y esto ya acuerdo, Fernando perfecto. ya está al tanto y bueno, ha hablado, me consta que ha hablado ya con el servicio de radiología, Genial, igual que han hecho vale. en Bilbao, y en principio no debe haber ningún problema. De hecho, tuvimos, si mal no recuerdo, fue con Córdoba con los que tuvimos una reunión, de una telereunión precisamente para definir los parámetros. Que hay que hacer otra con Bilbao también, y luego habrá que hacer una telereunión, aprovecho para decírtelo, Alejandro, Sí, como para hacer un registro simultáneamente en los 3 sitios o algo así, genial. de tal manera que hagamos exactamente lo mismo en todas partes. Estupendo, sí, me parece genial. Y otra preguntilla, solo a modo de, bueno, de interés científico, puesto que no tengo experiencia en esquizofrenia previa, me parece muy interesante vuestros datos con electroencefalografía, que es donde más experiencia tengo, en relación a digamos, la nueva pregunta, al nuevo abordaje, a la innovación, en relación a los parámetros de actividad neural. Claro, ya habéis descrito muy bien la hiperactividad, la falta de modulación, la entropía. ¿Tenéis una pregunta nueva en relación a lo que esperáis en los parámetros neurofisiológicos? ¿Tenéis un abordaje diferente o es más bien confirmatorio y en relación a todo lo demás? Bueno, lo que queremos es demostrar que los pacientes que tengan, primero, déficit cognitivo tendrán una hiperactivación basal y una menor modulación del EEG. Eso demostrarlo con muchos pacientes pues, puede suponer un cambio en el paradigma Claro, de la clasificación psiquiátrica, ¿eh? Y sí, luego después demostrar que aquellos que tienen esa hiperactivación y falta de modulación lo harán
porque tienen, o sea, lo mostrarán estas alteraciones porque tienen un déficit en la capacidad inhibitoria cortical, Ujú. impide el frenado adecuado de las transmisiones excitatorias mutuas. Es Ya. decir, esa es los métodos de estudio básicamente serán pues, los parámetros basados en la entropía y basados en la teoría de grafos en el sentido fundamentalmente de la densidad conectiva y otros parámetros que, bueno, que no venía hoy demasiado a cuento Sí. mencionarlos. De acuerdo, pues muchas gracias, Vicente. Yo solo agradecerte que me hayas implicado, que nos hayas implicado en esto, así que por mi parte encantado con todo. Vale, pues Alejandro es el neurofisiólogo que trabajará en Córdoba con todos estos datos. ¿Vale? Venga, más cosas. Gracias a ti, Alejandro. Yo tengo una pregunta, Vicente. Hala, Manolo. Vale, pues a ver, tiene que ver con... Cambio corto. eh, a ver, a mí hay una cosa que me preocupa, bueno, me preocupa porque soy un ignorante de esto, pero parece ser que has descubierto, por el resumen de los datos anteriores, un subgrupo que tiene un déficit cognitivo y a partir de ahora lo vas a clasificar por ese déficit cognitivo, ¿no? En los estudios de los pacientes. Estas personas que tienen este déficit cognitivo muestran también algún tipo de síntomas relacionados con la esquizofrenia que sean específicos. Es decir, ¿es un subtipo de la esquizofrenia o es un subtipo de las personas en general? Porque a lo mejor en un grupo control te puedes encontrar, pero no se ha metido porque no has metido gente con déficits cognitivos, gente con déficits cognitivos que no sean esquizofrénicos. No sé si he planteado bien la pregunta. Es Claro, decir, si claro. este déficit cognitivo es específico de la esquizofrenia. A ver, utilizamos una batería de datos cognitivos que se han demostrado sobradamente alterados como promedio en los pacientes con esquizofrenia. Tienen menos velocidad de procesamiento, dificultades a la hora de resolver problemas sencillos, Ajá. menos memoria operativa, etcétera. Entonces, estos datos tienen unas promedio dentro de la población con esquizofrenia, a lo mejor de 1,5 desviación estándar por debajo de la población sana. En la población sana es muy improbable encontrar estos rendimientos tan bajos, salvo que tengan otras alteraciones cerebrales o el neurodesarrollo, etcétera. Lo que pasa es que hay muchos pacientes con esquizofrenia que no tienen alteraciones tan graves. Ujú. Y lo que queremos hacer precisamente es validar lo que hemos encontrado, replicar, mejor dicho, lo que hemos encontrado validándolo, que los que se caracterizan por esta gravedad de los déficits cognitivos, además se caracterizan por otras cosas que subyacen a esos déficits cognitivos, que son cosas que precisamente los pacientes con esquizofrenia como promedio tienen alteradas, pero no tienen todos, como por ejemplo adelgazamiento cortical o hiperactivación cortical. Es decir, lo que queremos es, dentro de los que tienen ese diagnóstico u otros diagnósticos, pues definir una manera diferente de agruparlos. Lleva razón en que deberían tener síntomas, entre comillas, más propios de lo que llamamos esquizofrenia. Este grupo tiene, por ejemplo, más síntomas negativos que el otro. Ujú. Pero claro, todos los pacientes que están incluidos dentro del grupo de esquizofrenia ya tienen unos síntomas que no tienen los sujetos sanos. Ya. O sea, no se trata solo de que tengan este déficit cognitivo, es que están diagnosticados de esquizofrenia porque tienen otros síntomas o han tenido otras alteraciones. Síntomas Sí, sí. positivos sobre todo y muchos síntomas negativos. Nadie puede ser incluido en este grupo simplemente por tener ese déficit cognitivo porque le faltaría el diagnóstico de esquizofrenia. Claro, es ¿Explico? lógico. Ujú. No sé si te he Y una contestado. cosa, sí, sí, muy bien. Y una cosa, ¿y se ha indagado de dónde puede venir ese déficit? Es decir, si tiene algo que ver con problemas en el desarrollo, tipo nutrición, educación o alguna cosa así. Hombre, Supongo que lo habréis mirado y que no sé, será que no, pero en fin. claro, el 80 y tanto, el 80% aproximadamente de la variación entre ser esquizofrénico, tener esquizofrenia o no tenerla, pues tiene que ver con la dotación genética. Ahora, los genes concretos que subyacen a esto, pues estamos lejos de saber todavía cuáles son. Ok. Y luego después también hay otras cosas que influyen,
o bien en que esa dotación genética se manifieste, porque no siempre se manifiesta, es el consumo de cannabis en la adolescencia, a lo mejor el maltrato infantil o bueno, muchas otras cosas que están por ahí descritas, ¿no? Sí, sí, sí. Y elementos causales que adentro, ten en cuenta que esto es un síndrome muy heterogéneo. Entonces, si es muy heterogéneo, asumimos que hay pacientes muy diferentes. Si hay pacientes muy diferentes, no pueden tener la misma causa todos. Está claro. Ok, gracias, Vicente. De nada, Manolo. Más cosas. Bueno, en Madrid las dificultades que ya conocéis, estamos a la espera de que Julio compre el asunto y ponga en marcha los protocolos. Ya, eso depende, ya te he dicho, de lo del concurso ahora Sí, mismo. sí, lo sé. El problema es que me preocupa que se va enfriando la cosa y que, vamos, yo Ya, periódicamente lo despierto, le vuelvo a enviar por enésima vez el material y todo a todo el mundo para intentar tener activos a los grupos ilusionados, pero entre que yo me he ido, que estábamos hablando antes de dónde estaba, que me aleja un poco de todo esto y que pasa el tiempo, pues me preocupa que se enfríe, pero bueno, espero que cuando ya esté la cosa, pues lo reactivemos. hombre, si te preocupa mucho, no nos importaría tener algunos pacientes incompletos para que la gente empiece a ponerse en marcha, ¿eh? Joder, Vicente, con lo que cuesta meter a un paciente para desperdiciarlo, ya sabes lo que... Ya, pero bueno, a ver, esto es el menor perjuicio, ¿no? Si ves que se va a enfriar mucho porque pasen 2 o 3 meses más y, y no sé cuándo se va a resolver esto del concurso, pues no sé. Yo creo que sería menos malo tener pacientes con cognición, si es posible con resonancia, con clínica y demás, que no tener nada. Lo que falta de comprar, claro, se podría hacer la resonancia, por ejemplo, ¿no? Ahora Además podemos hacer de las la química. resonancias y la cognición y la clínica. ¿Julio estaría ya dispuesto para hacer la resonancia? Julio no tiene que hacer resonancia Julio, perdona, no, claro, las resonancias son en en cada, la en zona cada de sus centro. centros. En el 12 asumimos que no, pero en los otros, No, pues en los otros sí, sí. ya Bueno, en los pues otros hay, igual, hay dinero para pagarla. Vamos, sí, sí. Bueno, pues igual sí. Merece la pena. Bueno, además tampoco es desperdiciar. Igual luego se lo hacemos a posteriori el otro, aunque hayan pasado unos pocos meses, tampoco Pues pasaría también, nada, ¿no? sí, sí, vamos, no sería el primero, desde luego. Muy bien. Vale, más cosas. El protocolo de adquisición de resonancia de Madrid lo tenemos tratado. Tiene que ser el mismo también. Eso yo creo que habría que hacer también una reunión. Dice Rodrigo con toda la razón del mundo que hagamos, claro, que cuando haya radiólogos identificados o técnicos, yo que sé, o grupos que vayan a participar en la adquisición de los datos de resonancia magnética de aquí, hagamos otra reunión sobre la definición del protocolo, igual que la que hicimos con Córdoba. Eso vale para Madrid y para Bilbao. ¿Lo preguntas por ahí, Javier? A ver Sí, qué. estoy apuntando. Vale. No veo quién estáis por ahí. ¿De Bilbao estáis alguien o no parece, no? Probablemente yo vaya a Bilbao en marzo, precisamente vaya a hablar con gente que nos dedica a que hay una especie de estudio de investigación. Probablemente lo vaya a ver con los radiólogos, pero claro, Sí, bueno, pues si vas, se lo digo yo a los que están trabajando en esto con nosotros para que hagan esa reunión con los radiólogos, sí. Perfecto. En persona mucho mejor. Venga, más cosas. Vicente, yo aprovechando el comentario que ha hecho Manuel, una duda que tengo desde el principio, me ha vuelto a la memoria, en relación bueno, no tanto biotipos, sino fenotipos, ¿no? de alteraciones cognitivas dentro de la esquizofrenia.
Quiero decir, creo que habéis descrito bien un biotipo de pacientes ya, aunque ahora, por supuesto, con más pacientes pues puede aportar datos nuevos, pero realmente lo que estáis intentando detectar es sintomatología cognitiva específica dentro de esta muestra, ¿no? Podríamos hablar de fenotipos cognitivos dentro de la enfermedad, o esta idea no tiene sentido para vosotros. Bueno, sí, vamos, hablar de fenotipo, esto es algo con lo que nos solemos pelear con los revisores de los artículos, por otro lado, pero vamos, pero que es un fenotipo hasta que empiezas a describir datos biológicos. Entonces ya se transforma en un biotipo y como la idea es validarlo con datos biológicos, es un fenotipo que se transforma en biotipo si definimos, si tenemos éxito en definir que tiene unas anomalías biológicas consistentes y características. De acuerdo. ¿Tenéis alguna cosa más que queráis comentar? Bueno, pues Callamos nada. para siempre. ¿Qué? Que callamos para siempre. No, hombre, no, para siempre no. Hombre, seguiremos haciendo las reuniones a las 4:30, precisamente para facilitar que podáis participar más los que estáis por ahí por provincias, en Madrid y sitios así. Entonces, bueno, pues yo creo que es esencial que participemos para que exista una dinámica, cohesión, objetivos comunes, etcétera, ¿no? O sea que si facilitáis en la medida en la que podáis que el resto de la gente que está implicada pues participe en estas sesiones, sería excelente. Pues sí. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Venga, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, hasta pronto, hasta el Hasta jueves que pronto. viene. Venga, Muchas adiós. gracias. Hasta Un saludo, luego. gracias.